Jesús, el que se hizo pobre. Jesús el pobre. Esta manera de nombrar a Jesús la encontramos en las Sagradas Escrituras, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que, por su pobreza, ustedes se hicieran ricos. Aquí el apóstol Pablo nos habla de una cierta riqueza y una cierta pobreza que no es la material, porque bien sabemos que Cristo no vino a traernos una riqueza en dinero, en bienes materiales. No vino a traernos bolsas de billetes, a darnos títulos de propiedad, acciones. No vino a darnos posesiones materiales, terrenas, porque esas son riquezas materiales. Y paradójicamente podemos decir son riquezas muy pobres. Jesús vino a más, a darnos una riqueza que no perece, una riqueza de valor infinito, eterno. Por eso Él, dice la Escritura, siendo rico, es decir, siendo la fuente de la vida, se hizo pobre. Pero esa clase de pobreza refiere directamente a la peor de las miserias humanas. ¿Cuál es la peor de las miserias humanas? Nuestra condición de pecadores. Porque todas las otras miserias que tenemos, enfermedades, carencias, son temporales. Pero la miseria del pecado persiste y nos separa de Dios y tiene consecuencias eternas. Por eso, Cristo vino con toda intención y como misión primera a hacer suyas esas miserias, porque nosotros, si morimos espiritualmente, y morir espiritualmente es quedar separado de Dios por siempre, no podríamos jamás retomar la vida por nosotros mismos. Necesitaba ser Cristo como fuente de la vida. Él dijo: yo soy la vida, para que recuperásemos nuestro destino original que el Padre quiere para todos nosotros, hacernos participar de la vida divina. Él no preparó solamente una vida terrena en este mundo para nosotros. Él quiere que estemos a su lado y participemos de su ser. Así que el Señor Jesús, cuando fue llevado a la cruz, nos dice el evangelista San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy por propia voluntad, dice Jesús. Él no fue llevado a fuerzas, a eso vino principalmente. Y Él tiene poder para dar la vida y para recobrarla de nuevo, lo que nosotros no. Si damos la vida ya no la podemos recobrar. Jesús sí, y así sucedió. Dio la vida y tuvo que morir porque se hizo pecado. En otra parte dice el apóstol Pablo, se hizo esa miseria sin pecar jamás. Era la única forma en que Él podía morir. Era la única forma en que podía ser destruido todo pecado de la humanidad en su propio cuerpo, en su propio ser. Pero como Él es la fuente de la vida, murió y recobró la vida, y una vida gloriosa. Por eso las Escrituras señalan que tanto el mismo Jesús como el Espíritu Santo como el Padre lo resucitaron. Fue un acto trinitario, maravilloso. Y ahí se acabó ese destino de muerte espiritual para toda la humanidad, para todo aquel que reconozca a Jesús como su Salvador, para todo aquel que quiera recibir esa herencia bendita de la salvación. Así que el pecado nos hace estériles. La palabra pecado significa infértil, el que no produce, el que no tiene vida.
Y justamente lo que nos hace infértiles es el pecado, porque nos cerramos a la vida divina, nos cerramos a la fuente de la vida, nos cerramos a la luz, a la verdad. ¿Y qué nos queda? Entonces Jesús, viendo esa miseria humana y por amor a nosotros, y aún siendo pecadores, vino, y aún no siendo reconocido, se sacrificó, hizo suya toda la miseria, tuya y mía, y de todas las generaciones, para que esa salvación llegara a tiempo a cada una de nuestras vidas. Por eso dice también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Esa es la misión central de Jesús y su salvación, el ofrecerse, el asumir, fíjate, lo peor de nosotros y darnos lo mejor de sí. Por eso ahora nosotros entendemos ese mandamiento que dice, ama a tu enemigo, porque nosotros nos constituimos en el pecado enemigos de Dios, pero no nos abandona, sino que se sacrifica por nosotros. Pues también a aquellos que sabemos que andan en rebelión con Dios, lejos de excluirlos, interceder por ellos. Aún con todas las antipatías, con todas las animadversiones, hay un mandato en claro que nos va a hacer más fieles y mejores seguidores de lo que Jesús dejó para nosotros. Predicarles a ellos la palabra de Dios y soportar toda su rebeldía. Interceder por los que están alejados de Dios, por los que están en contra de Dios. No juzgarlos, no eliminarlos, no desecharlos, porque aún para Dios son importantes, lo sean también para nosotros. Esta es pues la riqueza que Cristo nos trajo para cada uno de los que en Él ven la salvación. Muchas gracias y esperamos vernos pronto.